Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. ¿Qué tal, amigos de Cinestética? Bienvenidos a su programa dedicado al séptimo arte a través de Radio ACM. Yo soy Eduardo Sánchez, los saludo desde cualquier momento en que nos estén sintonizando, en el día, en la tarde, en la noche. Bueno, pues bienvenidos a su podcast de Cinestética. Me acompañan en esta ocasión César Uriarte. ¿Qué tal, César? Hola, Lalo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Así es, en el momento en que nos estén escuchando. Y bueno, continuando con esta serie de programas o seriales que estamos realizando sobre algunas películas mexicanas que consideramos que son relevantes debido a los 120 años de realización del cine mexicano o de cine en México, y que bueno, pues en este 2016 bien vale la pena pues hacer este análisis, esta reflexión, y sobre todo también incluso en algunos casos darle un nuevo estatus, ¿no te parece, César? De algunas películas que tal vez no quedan todas en la memoria colectiva. Exacto, revalorarlas, ¿no? Y que el público las pueda volver a ver, si es que ya las vio, y si no, pues con más razón que las vean. Bueno, pues en esta ocasión son dos películas. Vamos a comenzar con una película de 1934 llamada El Compadre Mendoza, dirigida por Fernando de Fuentes. Rápidamente hay que decirlo en un contexto: en ese año entre 1933 y 1934, que ya había llegado el cine sonoro tanto a México como a otras partes del mundo. Recordemos con Santa, que es oficialmente la primera película sonora dirigida por Antonio Moreno, español, proveniente de Hollywood, y con los estelares Lupita Tovar, que por cierto, César, todavía vive. La actriz Lupita Tovar, que es interesante, ya tiene más de 100 años. Ya tiene algunos añitos. Y vive en Los Ángeles, California, que eso es interesante. Y bueno, apenas se tenían prácticamente 2-3 años de la llegada del cine sonoro, y de repente Fernando de Fuentes, que empezaba en ese momento a ser, digamos que un director, no el que posteriormente fue, por supuesto, el gran director Fernando de Fuentes, pero sí uno de los directores, por lo menos de renombre. Llevaba algunas 3 películas: El Anónimo, que fue su primera, El Tigre de Yautepec y La Calandria, por ejemplo, y después, y El Prisionero 13, digamos que son las películas que ya lo empezaban a avalar como un cineasta, pues por lo menos de buen nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Alguien que dominaba el oficio y que va insertándose en esto que ahorita lo vamos a discutir, que ahora se conoce como la trilogía de la Revolución Mexicana. Pero yo considero, por algunas notas periodísticas que pude leer de un libro de Fuentes, que bueno, pues en este momento simplemente el señor hacía este tipo de cine que los años 30 sirvió un poco para experimentar también, ¿no?, al cine mexicano. ¿Tú cómo consideras esa etapa de los años 30? Pues creo que ha sido una época bastante compleja, pues, ¿no? Como bien mencionas, lo interesante es, igual ya lo decías, la llegada de todos los que se fueron a trabajar a la industria de Hollywood y regresan ya con un mayor conocimiento del oficio. Eso enriquece mucho al cine mexicano, pues no el naciente cine mexicano, pero sí ya de una manera más industrial, ¿no? e incluso sonoro, porque en ese momento el cine sonoro era el boom en el mundo, claro, ¿no? O sea, tenía poco de haber estado. Y curiosamente o no curiosamente, ¿no? Digamos, quizás a raíz del esfuerzo de la familia Rodríguez mayoritariamente, el cine mexicano era de los que mejor calidad sonora tenían. Claro, ya habíamos comentado en el programa como pasado. Joselito Rodríguez y Roberto también, creo. Rodríguez. Ismael era el chico, digamos, ¿no? Sí. El que se dedicó más de lleno a la dirección. A la dirección, así es, ¿no? Y bueno, obviamente en ese invento de Joselito y Roberto, pues evidentemente el famoso sonido óptico que va impreso en la película, ¿no? Y que esto revoluciona también, ¿no? Y efectivamente, a nivel mundial. Y bueno, efectivamente se está creando una
pequeña industria. Son aproximadamente en 1933, como dato, es que ya se habían hecho 21 películas, que eso es interesante, que ya empieza a ser relevante, ¿no? Para un país. Y bueno, pues esta y se exhibían todas, que es lo más curioso. bueno, sí, claro, esto digo, parecería que es una obviedad lo que vivimos, pero no lo es, pero con el fenómeno que vivimos actualmente, el cine, la mayoría de las películas, fuera la calidad que fuera, se exhibía en los cines. Sí, tomemos en cuenta también demográficamente el país estaba pues mucho más pequeño que lo que es ahorita, pues, sí, o sea, en pañales. No tengo el dato, pero sí por lo menos unos 30, 40 millones en todo el país. Sí, distribuidos en zonas rurales donde país, no había salas, pues, claro, ¿no? O sea, las salas, yo creo, bueno, lo que he alcanzado a leer mayoritariamente por Aurelio de los Reyes, ha sido que en las capitales de los estados es donde estaban los cines, y de pronto llegaban a ciertos sí, pueblos de manera itinerante, y bajaba gente de otros pueblos a ver esta innovación. Pero muy seguramente en los 30, como mencionas, había mucha gente que no sabía que era el cine. Claro, sí, eso todavía hay que... Ahora suena... Hay que contextualizarlo, rarísimo, pero eso es claro, cierto, César, ¿no? Eso, claro, eso es muy cierto, ¿no? Pareciera que ya el cine, como está tan implícito en nuestras vidas... Sí, ahorita pues, sería rarísimo decir que alguien, mi hijo tiene 1 año y 3, 4 meses... Que no conozca el cine. Ya lo conoce, ve la tele a cada rato, y ya conoce, ya identifica personajes. Estamos hablando de una nueva cultura visual que se está generando en el país. El apantallamiento, decían. Exacto. En el mundo, más que en el país. Y también, claro, en el mundo, ¿no? Y me refiero porque, como en nuestro país, evidentemente, había más limitaciones que a lo mejor en países europeos, ¿no? Por así decirlo. O los mismos americanos. O los americanos. ¿No? Pero bueno, entonces esta película del compadre Mendoza, que tiene rápidamente un breve introducción con respecto a cómo se gestó esta película. Fíjate que es un cuento, sí, como lo mencionaste, César, de Mauricio Magdaleno, este escritor y sobre todo argumentista, que guionista, ensayista, periodista, exacto, ¿no? Y que rápidamente decirlo, él fue discípulo de José Vasconcelos, ¿no? Sobre todo junto con Juan Bustillo Oro, lo apoyaban a José Vasconcelos a la presidencia de la República, pero bueno, que ganó Calles a final de cuentas, y bueno, son herederos de esta forma de pensamiento, el vasconcelismo, y este cuentito que fue un cuento del compadre Mendoza, Juan Bustillo Oro lo lleva a hacer, lo realiza como guión cinematográfico, que esto es lo interesante. Juan Bustillo Oro quería debutar como cineasta con esta película, sin embargo las cosas no se dieron así. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues Juan Bustillo Oro como realizador cinematográfico no era nadie, pues, ¿no? No era conocido, aunque sabemos que era un abogado. Hablaremos de él en otro momento, en otra película de él, pero que él estaba interesado. Había incluso ya dado una película llamada Tiburones, que fue dirigida por Ramón Peón, también aquí en México, un cubano, pero que no había tenido mucho éxito y que quería hacerlo con el compadre Mendoza. Sin embargo, la empresa que pues toma las riendas del proyecto para producir la película y por supuesto emitir el financiamiento, pues no, se declina por Fernando de Fuentes. Claro, tenía que asegurar pues garantizar pues una buena realización. Y al final el guión lo termina firmando Magdaleno, ¿no? Sí, en parte, o sea, ya, al final un acuerdo, claro. Ya el guión queda ante el nombre de Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro se incorporó a la película, pero como asistente de dirección de ¿no? Fernando de Fuentes. De Fernando de Fuentes. Así es. Dices. Y bueno, pues la historia es, digamos, una sinopsis un tanto breve. Quizás a lo mejor ya mucha gente ha visto esta película, pero está insertado a la historia en el personaje de Rosalío Mendoza, un hacendado, que bueno, pues del porfiriato, que tiene negocios, pero que bueno, pues se resume, César, yo diría, y me voy a adelantar un poquito para de ahí, en esta metáfora, el compadre Mendoza, entre muchas cosas, es la metáfora de la vida política de nuestro país prácticamente. En ese momento, y yo no y quizás... sí. Este hombre, Rosalío Mendoza, ya estamos en plena revolución, es 1913, Huerta está en el poder, bueno, ya habían asesinado a Madero, está en el poder Huerta y Rosalío Mendoza está con los dos bandos, o sea, con el gobierno de Huerta y con en este caso, con las huestes de Zapata.
¿no? Con la gente de Zapata. O sea, Sí, es un estaba tipo con en todos los dos bandos. pues. Es como, ¿cómo es esta frase? Sirve a dos amos. Con Dios o con el diablo, ¿no? Algo así, ¿no? Este dicho, pues, popular. Y desde ahí nos está presentando, desde cómo inicia incluso la película, si la recuerdas, César, que van, incluso es una toma al ras de suelo, después de los créditos, y donde, bueno, vemos los pies de los revolucionarios con las armas, las botas, los zapatos, hay guaraches, incluso, ¿no? O sea, este cansancio, la tierra, la milicia va llegando a la hacienda de Rosalío Mendoza, agotados, y le dice a su asistente, a Tenógenes, que por cierto, del cuento no existía originalmente este personaje, y que Fuentes y con Bustillo lo insertan. Y bueno, pues se dan cuenta que llegan los zapatistas y cambia un cuadro que tienen ahí en su sala. El cuadro que es de Victoriano Huerta, lo cambian y bueno, ponen el de Emiliano Zapata, ¿no? O sea, esas pequeñas imágenes son tan contundentes ya desde el inicio y reciben pues a los zapatistas, ¿no? Y bueno, de ahí se va a desarrollar toda esta historia, donde también veremos cuando llegan los huertistas. Entonces tendrá, o en este caso dirán primero viva Zapata, y luego viva el gobierno, ¿no? El supremo gobierno, ¿no? Y bueno, ¿esto qué nos está diciendo desde un principio, como por lo menos introducción de la película, César? ¿Cuál sería tu interpretación? Pues mira, creo que, como bien mencionas, es una película, o el uso del lenguaje en la película por parte de Fernando de Fuentes es muy contundente, ¿no? Entonces nos va a hablar de una dualidad de un personaje, la dualidad que va a convertirse en la directriz de toda la película, ¿no? Y algo muy interesante es una película que no va a hablar bien del personaje protagónico. Ah, claro. Porque lo va a exponer, lo va a exhibir, y quedará de ti el decir, como que no está bien lo que está haciendo, ¿no? Porque está sirviendo, como decías, este dicho, a los dos amos, ¿no? Entonces creo que es uno de los inicios, yo creo que para la época, de los más fuertes, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que la película tiene una gran influencia del expresionismo alemán. Eso hay que decirlo, estéticamente hablando. Es una etapa que, bueno, nada más para hacer sí, exacto, bien lo que dices, ¿no? Junto con La Mujer del Puerto, que vendría un año después. De Arkady Beutler, y también películas como Dos Monjes, donde debuta Juan Bustillo, están retomando, y otras más, y el compadre Mendoza, estos elementos del expresionismo alemán. Estéticamente hablando, Estéticamente hablando, sí. Con claro, muchas variaciones, obviamente, el expresionismo, incluso la primera, bueno, la que le dio más fama, pues, al mismo movimiento, a la misma expresión, era el gabinete del doctor Caligari, donde la utilización de las figuras, de las formas, hablando de formas, ¿no? En la arquitectura se conoce, pues, el lenguaje de las líneas, ¿no? Y en este caso, las líneas en el expresionismo alemán representaban la escenografía, el estado de la mente del personaje. El estado de ánimo, pues. ¿No? Acá lo giran un poco, las formas siguen siendo líneas y formas que estamos habituales a conocer en arquitectura de la época, que todavía existe, oblicuas, que todavía existe, que lo podemos ver en la Ciudad de México, en muchísimas casas, y sobre todo en muchos lugares de la provincia, sobre todo en los conocidos pueblos mágicos, ¿no? Incluso arquitectura más vieja. Pero acá lo que se utiliza mucho son los altos contrastes en la foto, ¿no? Estos altísimos contrastes. Y algo muy interesante, otra gran influencia es Eisenstein. Mucha de la filmografía de Eisenstein partiendo de inicio con el montaje, ¿no? Estas teorías del montaje que Eisenstein recién había publicado unos 10 años antes, Fernando de Fuentes ya las estaba usando, ¿no? Ya estaba a favor de ellas y experimentando con, y eso nos habla de un Fernando de Fuentes cinéfilo, ¿no? Un Fernando de Fuentes muy culto, ¿no? Sí, rápidamente para ahorita irnos al primer corte y regresar, pues, vamos a tomar el asunto del montaje. Qué gran montaje de esta película, qué edición. Son de estas cosas tan precisas que se ven en el cine, pero ahorita vamos a hablar un poquito de ello, regresando del primer corte. Estamos aquí en Cine Estética, en estos 120 años del cine mexicano, con la película El compadre Mendoza, de Fernando de Fuentes. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia.
Victoria, campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. ¿Serán los zapatistas o los del gobierno, don Rosalío? Me da lo mismo, aunque ahora tengo algo bueno para los zapatistas. ¿Quiénes son, Jerónimo? Zapatistas, patrón. El propio don Eufemio y su gente. Al pelo. Que preparen en el patio el aguardiente y la barbacoa. Muchas tortillas, ¿eh? Que vendrán muertos de hambre. Y su pulquito para alegrarlos. Ándale, ándale pronto. Está bien, patrón. Ya lo oíste, Atenógeno. Zapatistas. Pues que viva Zapata, don Rosalío. Estamos de regreso con ustedes, amigos de Cinestética. Y bueno, estamos hablando de Fernando de Fuentes y su película El compadre Mendoza. Y bueno, César, es cierto, ahorita que mencionamos sobre el montaje, es excepcional. Hay momentos donde son tan precisos, donde solamente tienen que ser algunos cuantos diálogos
e inmediatamente a corte a lo que seguimos, ¿no? Ese ritmo que ahorita que estamos viendo los créditos, me comentas que Fernando de Fuentes fue el que hizo el montaje, ¿sí? El editor. Que esto pues no siempre es tan común, ¿no? Pues, y más no sé si en esa época. En esa época no, ya después vendría la época de Carlos Savage y compañía, ¿no? Que eran los editores o los montajistas de cabecera de todos. Pero no, yo creo que aquí fue una excepción, ¿no? Yo creo que aquí se convirtió también en un director que a su vez ya tenía la práctica, sabía justo lo del montaje, y es precisamente lo que hablamos, esta gran influencia del cine soviético, del cine de Eisenstein, la precisión en el mismo, y yo creo de buena manera que así estaba escrita la película, ¿no? Yo creo que evidentemente el montaje es importantísimo, pero si el guión ya viene bien trabajado de origen, va a ser mucho más fácil para el montajista trabajar, y más que fácil, le va a abrir una gran cantidad de posibilidades de experimentar más, ¿no? Y en el caso de esta película es altamente preciso. Y otra característica también, y que bueno, va en acierto del cineasta, y ¿a qué me refiero? Que el cineasta, bueno, fue una persona culta, pues, fue una persona que llegó a estudiar en Estados Unidos, tanto ingeniería, filosofía, ¿no? Y después, cuando regresa a México, es más, tengo el dato de que estuvo en la embajada de Estados Unidos en México, estuvo en Washington un tiempo, y ya después regresando a nuestro país trabaja en la parte de la distribución de películas, pues, y es de ahí donde desde la película Santa, que bien mencionamos anteriormente, está como asistente y auxiliar, y esto va haciendo que se vaya metiendo directo al oficio, ¿no? Sí. Entonces a eso ayuda mucho. Sí, es un director con muchas innovaciones, ¿no? O sea, la primera película a color, que se llama Así se quiere en Jalisco, ¿es él? De los 40, es del 42, creo, y es también el primer director y productor de este, porque él, eso sí, aparte de montajista, hay que tener claro que era mucho más accesible o mucho más común que el director a su vez fuese el productor, y él es el primer director que genera una película coproducida con otro país, que es con España, y se produce Jalisco Canta en Sevilla, creo que se llama así. Es con Jorge Negrete. Exacto, ¿no? Entonces es esta primera película coproducida. Fue un director bastante innovador en muchísimos sentidos. Sí, y le entró después, obviamente, como al negocio, ya sobre todo después de, bueno, en la misma época de oro, pero después de los 40s, entrándole a la producción. Que eso fue bastantito, y que incluso, si nos da tiempo, mencionamos lo que esa dinastía todavía hoy. Sí, claro, su hijo fue director de videocine mucho tiempo. Ajá, y ahora son que los nietos o bisnietos serían, ¿no? Sí, Anima Studios, creo que era de ellos, exacto, de la familia. Exacto. ¿Huevo Cartoon o son los del Chavo? Huevo Cartoons, no, creo que también. Chavo Animado. No, tengo entendido que más bien Huevo Cartoon es de los Riva Palacio, que es por otro lado. Ya. Y Anima sí sean el Chavo, pero ya han hecho películas incluso mexicanas. Y creo que han servido también para como apoyo a otras empresas extranjeras. Sí, pero aún así yo creo que creativamente lo que aportó Fernando de Fuentes como artista, pues como cineasta, ahí sí nadie de sus hijos, yo creo que ya los nietos, ya nadie lo alcanzó. Él murió en el 58, ¿no? Él 58. Murió no tan grande, pues él es del 1890 y ¿qué es? A ver, por aquí debe tener 94. Entonces no murió muy grande, pues. Casi 60 años, casi 62. O algo así. ¿No? Entonces murió de un infarto. Bueno, sucede así. Bueno, entonces, regresando al compadre Mendoza, personajes muy bien logrados, una historia que nos envuelve inmediatamente. Ya hablamos las posturas políticas que se va manejando. Aparte también que la historia también se desarrolla una vez que se llega a la etapa de Carranza, ¿no? Porque todavía incluso una vez que, hay que decirlo, en la boda de Rosalío Mendoza, que llega, que ofrece pues ahí en su hacienda, resulta que invita a un general que es de los huertistas, y que bueno pues todo está tranquilo. Sin embargo lo sorprenden los zapatistas, llegan a tomar la hacienda, y bueno pues casi están a punto de fusilar a Rosalío Mendoza. Sin embargo él se defiende diciendo que él es muy amigo de Zapata. Ahí previamente, cuando inicia la película, él conoce a uno de los generales, el general Felipe Nieto, que es el personaje interpretado por Antonio R. Frausto, y que bueno, pues ya hay un conocimiento previo. Cuando lo sorprenden el día de su boda y los zapatistas, uno de ellos no está de acuerdo en que tenga que convivir con el enemigo,
que está a punto y ordena que lo fusilen o que lo cuelguen, pues, y llega este general Felipe Nieto a salvarlo prácticamente, ¿no? Una vez que lo salva, pues vemos, y solo con un par de miradas, tanto de este personaje como de la esposa, que en ese momento, que no recuerdo bien su nombre, Dolores, la esposa Dolores, vemos que hay un flechazo entre estos dos personas que va a determinar mucho también la historia, ¿no? Sí, exacto, la va encaminando. ¿No? Y se vuelve una de estas subtramas que empieza a gestar tensión en la misma película, ¿no? Es en la misma construcción, y es justo lo que hablábamos del montaje, ¿no? El montaje paralelo de Eisenstein, el montaje de atracciones, se le conoce con ambos títulos, busca eso, busca ir generando tensión, ¿no? Va a favor de lo dramático, no de lo cronológico, sino es decir, te muestro esto para que lo compartas con esto y luego lo contrapongas con esto y luego lo contrapongas con esto, y de esta manera tu cabeza va gestando este entramado. Y no se pierde la al contrario, la emoción se va construyendo y creciendo. Tanto que nace un hijo del matrimonio de Dolores y de Mendoza, el compadre Mendoza, y que el general Nieto pues se convierte en el padrino, por lo tanto es el compadre del bautizo, por eso el compadre Mendoza, ¿no? Y bueno, la relación se empieza a tornar cada mes en este subtrama que mencionas, ¿no? Donde parece que se van a decir y no se logran decir nada esta pareja. Va pasando el tiempo, y una vez que Carranza está en el poder, lo volvemos a ver en los cuadros, ¿no? Ponen ahora el cuadro de Carranza. Ya se fue Zapata. Zapata ya se fue, ya ha sido no, todavía no es, pero estará a punto de ser asesinado. Yo creo que también, y bueno, no quisiera contar por supuesto el final, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno, porque es un final fuertísimo. Es un gran final. Había 2 finales de esa película. Sí, y que había una discusión incluso entre De Fuentes y Bustillo Oro para saber cuál debería ser un final, cómo debería de ser, pero es la representación incluso también como en el tiempo cronológico, la muerte de Zapata, ¿no? Es de alguna manera también cómo es la traición. También nos maneja la alta traición que se da en este país y cómo los caminos políticos del país se arreglan en lo oscurito, o por lo menos en una plática, y donde también se deciden los destinos. Y se pueden romper. ¿no? Romper, que claro. Es justo lo que habla la película, que a pesar de que se haya tomado esta decisión en lo oscurito, como mencionas, o se haya tomado una decisión en un consenso público, al final se puede romper. Claro, sí, y lo decimos porque en esta parte de la película uno de los generales, que ya es carrancista, quiere hacer un aparente pacto con las huestes zapatistas, ¿no? Y el interlocutor será el compadre Mendoza, precisamente. En su casa, en su hacienda, se hará esa reunión, donde, vamos a decirlo, privada, pues, y se romperá esta situación, habrá una traición, eso sí hay que decirlo, y es muy fuerte. Alcancé a leer una nota de aquellas épocas del año 33 en una biografía de Fuentes, y donde un crítico decía esto, ¿no? Estaba pues hasta cierto punto molesto, o sea, el ámpula que levantó, sobre todo el final y la historia misma, que era que cómo es posible que se exhibieran estas lacras, así lo decía, estas lacras políticas y sociales en el país, porque efectivamente, bien lo dijiste, César, lo exhibe. Sí, es lo que decíamos al principio. El personaje y su postura. Que es lo interesante de la película, ¿no? Él por ahí tenía una frase donde le preguntaban de por qué dejaba un final así de feo, ¿no? Feo, entrecomillado. Y él decía, bueno, pues nosotros creemos que el público mexicano puede recibir, ¿no? Este tipo de finales, este tipo de emociones, aunque para nosotros no nos hubiera costado nada, ¿no? Desenredar la trama en forma de que el desenlace fuera feliz, como estamos acostumbrados a ver en las películas americanas, ¿no? Claro. Era de alguna manera hacer un statement, hacer una afirmación de decir, este es nuestro cine, ¿no? Y dicen ellos mismos, pues, el mismo Fernando Fuentes decía que en su opinión el cine mexicano tenía que ser fiel al modo de ser adusto y trágico, ¿no? Y que si pretendemos darle perfiles propios, pues no deberíamos de hacerle una animación o una imitación, ¿no? De este cine americano donde los desenlaces siempre eran felices, mucho menos en este caso. Sí, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de un movimiento armado relativamente reciente, ¿no? O sea, no tenía mucho tiempo. Habían pasado, ¿qué? Menos de 20 Menos de 20 años. Es realmente reciente, ¿no? No es algo... De la conclusión. Bueno, menos 20 años de la conclusión del movimiento, ajá. ¿no? Entonces... Sí, o sea, por lo menos la guerra armada.
O sea, estaban las guerras O sea, estaban las guerras idealistas. políticas, ¿no? Ujú. Exacto, la década de los 20, ¿no? El maximato, ya habíamos apenas terminado el maximato, estábamos terminando, pero por lo menos de la lucha armada, pues, Sí, pero tenía poco, ¿no? Pero seguía el debate constante de Claro, ¿sirvió ¿no? esto de algo? ¿No Sí, sirvió de algo, ¿no? nada? Los que estuvieron a favor, los que estaban en contra. Es el año en que entra, cuando la película ya se está exhibiendo, apenas va a entrar Cárdenas Exacto. al poder, pues, o sea, Calles, pues, está, bueno, si bien sabemos que mandaba Calles, aunque no oficialmente estuviera en el poder, pero era el que controlaba, ¿no? Todo esto, y bueno, pues una vez que llega Cárdenas, incluso lo exilia, pues, ¿no? Lo echa, pero es muy delicado, yo vería incluso para ese momento una película, y lo más interesante es que pues no fue censurada, que eso por los contextos políticos que estamos hablando, pues podría prestarse a que pues esta película, ¿no? Como una parte que bueno, pues está entre la tercera película que hace, que es Vámonos con Pancho Villa, que ahí hubo sí algunos... Pero bueno, la tercera de la trilogía, ¿no? Porque Sí, no es, sí, me refiero a la tercera que por ahí el famoso final o el epílogo de Vámonos con Pancho Villa, sí fue ahí una cuestión de censura o autocensura, pero en el caso de Compadre Mendoza no pasó como tal la Tal película, cual. ¿no? Y no es una película que haya sido, si bien no un fracaso taquillero, pero fue una película medianamente en ese momento exhibida, y que bueno, pues y que medio se olvidó. Y que no alcanzó, fue muy discreta, pues. Totalmente. No alcanzó tanto eco en el público. Tanto por eso que esas tres películas, Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, acaban siendo revaloradas hasta por ahí de los años 60. En todo este periodo, y sobre todo de la época de oro, por ahí había medio que empieza la cuestión estudiantil, ¿no? O sea, Exacto, la cuestión, el movimiento estudiantil, y a la par las escuelas de cine, escuelas de ¿no? cine El CUEC. la retoman Exacto, y empiezan ¿no? a revalorarlas. Ya los profesores, que hasta la fecha algunos siguen allí, que ya hemos Exacto. mencionado varias veces acá, se han encargado de irlos transmitiendo en generación por generación, como lo hablábamos de los Hermanos del Hierro, ¿no? Exacto, ¿no? Y es son películas que en su momento, no sé si tú estés de acuerdo, son las películas más críticas sobre el movimiento revolucionario en términos de ficción. Sí, yo creo que sí. Habría que ver más, ¿no? Creo que es complicado, pero bueno, Ismael tenía por ahí sus versiones, que eran unas películas totalmente a favor de la revolución, Sí, ¿no? más son otro La momento, Cucaracha, son ya a favor de la institución. por supuesto, o sea, que qué bueno que sucedió aquello, porque surgieron nuestras actuales instituciones, ¿no? ujú. Ese es el discurso. Exacto, entonces sí ha habido como un gran cambio. Ahorita se perdió un poquito, por ahí hay una serie, digo ya cerrando, híjoles, creo que se llama Francisco Villa, Pancho Villa, con Enoc Leaño como Pancho Villa, que está ahorita en Discovery Channel. Okay. Yo ayer la vi y no estaba mal, pero aún así sigue siendo una serie bastante institucionalista, ¿no? No crítica de esta manera, y creo que la fuerza, y creo que en la crítica en general, está justo en hablar de la humanidad del personaje, más allá de los ideales, partiendo de los propios, ¿no? La crítica siempre está hecha a partir de decir, yo señalo que estás mal, ¿no? Como Hannah Arendt alguna vez lo mencionó. Yo señalo que tú estás mal para yo estar bien. Pero acá es lo opuesto. Acá es, la película exhibe al personaje, no lo señala, simplemente lo exhibe. Te deja verlo como es. Sí, porque no lo califica. No, te deja verlo como es. Y es precisamente lo que te duele más, ¿no? Porque dices, ¿por qué voy a aguantar casi 2 horas de película siguiendo un personaje así de nefasto? Porque lo que estoy criticando, repito, no son sus ideales, si era carrancista o si era zapatista. Lo que estoy criticando es que es un traidor, que no le puedes creer ni los buenos días, porque muy probablemente te mintió. Sí. ¿No? Y eso es la contundencia, creo, en la crítica de la película. Sí, y todo eso en ese pequeño universo, pues nos guste o no, en esa autocrítica como mexicanos, que creo que todavía no se nos da del todo, o como tal vez quisiéramos que fuera. Insisto, tanto la parte humana es criticable, como se reduce la vida política del país, ¿no? Así. En un ser humano. En un ser humano, claro. En un ser humano, ¿no? O sea, si este es el político, si este es el representante, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Y no, por eso digo que en ese sentido la película no tiene, y su director Fernando de Fuentes no está casado con ninguna institución, y que eso le permite la libertad. Sí, es una productora privada, es Clasa Films, Ajá, ¿no? No es Clasa Films, es otra productora, pero me refiero con una institución en el sentido yo lo tenía aquí como Clasa. No, está en el sentido de que no está casado con la versión de la institución,
de que a eso me refiero. Cuando todavía es muy probable que en la Secretaría de Educación la revolución no se enseñara como lo que en futuras generaciones nos enseñaron, ¿no? Toda esta gesta heroica, toda esta gesta necesaria, ¿no? Cuando había una partida crítica y que fue lo que aprovechó Fernando de Fuentes para poder hablar, porque después, ya para cerrar, no vienen, es decir, en los 30s baja un poco sobre el tema revolución, porque están los ranchos grandes, realizados también por el mismo de Fuentes, y es hasta los 40s y 50s, cuando entonces ahora sí viene toda una carga de películas del Indio Fernández, del mismo Gabaldón, de que todos se ellos, habla maravillosamente de aquel movimiento, la revolución, ¿no? Y qué bonitos eran todos, qué bonitas las Adelitas, exacto, qué bonitos los charritos. Qué bonitos los charritos, exacto, ¿no? Y bueno, entonces El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes consideramos aquí en Cine Estética como una de las películas importantes en la historia del cine mexicano. Vamos al siguiente corte, vamos a regresar, César, ¿con qué película? Canoa, de Felipe Casals. 1975. 1975. Así es, regresamos aquí en Cine Estética. General, ya sabe que viene a su casa, ¿eh? Falta que me estaba haciendo, don Rosalío. Traigo rendida a mi gente. No se preocupe, general. Les tengo un banquete con aguardiente y pulque en abundancia. Todo por los soldados de la revolución. Gracias, Rosalío. ¿No conoce aquí al general Felipe Nieto? No más de nombre, pero mucho. ¿Quién no ha oído hablar del general Nieto? Yo también lo conozco mucho, don Rosalío. Ya me andaba de ganas de venir a Santa Rosa para chocarla con el mejor amigo en la revolución. Eso. Pasen, general, que vendrán ahogándose de sed. Tú, Trinidad, vete con Jerónimo y que me atienda muy bien a los muchachos. Vamos. Está bien, patrón. No saben lo contento que me tienen los últimos triunfos de la revolución. Tenía verdaderos deseos de verlo a usted o a su hermano don Emiliano para decírselo y abrazarlo. Emiliano andó ocupadísimo hoy por Amipas. Pues ya lo verá por aquí en estos días. Cuando menos se le espere. Ya sabe usted cómo es el general. Hagan algo, por Dios, estos muchachos van a pelear. Porque no todo el cine es Hollywood. Ni ganar festivales. Pero más arriba. Cine Estética. Redacción. Buenos días, larga distancia, le van a hablar desde Puebla. ¿Listo? 5 empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, al ser tomados por estudiantes. 4 de ellos perecieron. Otro se encuentra gravemente herido. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Cinestética, y bueno, pues ya habrán escuchado ahorita en este corte, estamos, pues como se habrán dado cuenta en el programa anterior, también algunos diálogos de estas películas. Y bueno, pues la siguiente película que nos toca, César, bueno, ya la habíamos mencionado, Canoa, película de Felipe Casals de 1975, que se inserta en una etapa de, o ya en el último año, o en los últimos años del echeverrismo, del presidente Luis Echeverría, en este cine estatizado. El banco cinematográfico. Exacto, y que bueno, pues polémico también en su momento, aunque hubo cosas interesantes. Sí hubo cosas interesantes, muchas, por supuesto. Yo diría muchas. Muchas, pero me refiero polémico porque, bueno, pues fueron las críticas, pues, donde el Estado prácticamente se toma control de todo el cine en todos los sentidos. Producción, dirección, distribución, exhibición. Producción todo. En el sentido desde financiamiento hasta la realización de la misma. Hasta la misma exhibición. O sea, supervisión de qué se filma y qué no se filma, claro. O sea, aquí es cuando la única etapa hasta ahorita que hemos tenido en México donde el Estado 100% está a cargo del cine, prácticamente. Sí, o sea, en todos los terrenos, pues.
Sí, ahorita, bueno, sí tiene una participación. Sí, pero no en la al 100%. exhibición ya se pierde un poquito, Claro. la distribución se pierde un poco Claro, más. claro, ¿no? pero aquí era un control total, ¿no? Que eso fue también, y lo vuelvo lo reitero, pues, una polémica y como crítica que le resultó al gobierno de Echeverría. Sin embargo, comparto contigo que fue una de las mejores etapas y periodos en cuanto a realizaciones y pues propuestas fílmicas en lo que ha sido la historia del cine mexicano. Sí, yo creo que de alguna manera se debe a esta idea echeverrista o del sexenio de Echeverría, pues, de deslindarse un poco de lo que había pasado en el sexenio anterior. Claro, ¿no? Con Díaz Ordaz. Y por supuesto el caso del 68. Y sí, el caso del 68 y la opresión como el fantasma más importante o la herencia más grande, pues, que nos había dejado el sexenio, que les había dejado a los que vivían ya en esa época. Yo no tenía el gusto. Y algo creo que es muy importante es que Echeverría cambia drásticamente su personalidad, y eso lo podemos ver pues prácticamente en todos lados donde hay información sobre él. Cambia mucho su manera de dirigirse al público como secretario de Gobernación durante, ya decíamos, el sexenio de Díaz Ordaz, y luego al sexenio ya de él como presidente, se convierte en una persona totalmente distinta, amigable, que va a los pueblos, que recuerda los nombres de toda la gente que saluda, y pone a su hermano, un antiguo actor. Es un populista incluso, o por lo menos Bueno, esa idea, ¿no? O esa, sí que es falsa idea, pero muy populista, pues. Políticamente la comunicación era así, ¿no? Era populista. Y pone a su hermano al frente, que era un actor, y de ahí surge un poco quizás del banco cinematográfico. Exacto. Y de ahí Rodolfo de Anda, ¿no? Rodolfo, bueno, el nombre Rodolfo de Echeverría, Rodolfo Landa. Landa. Y bueno, ya el nombre real era Rodolfo Echeverría, ¿no? Porque eran hermanos de padre y madre, ¿no? Y él queda al frente y surge, creo que la época que luego los historiadores le han llamado, los periodistas, le han llamado la época de los autores del cine mexicano, ¿no? Que es donde surge la mayor obra o el mayor reconocimiento a la obra de Arturo Ripstein, de Felipe Casals, que es el cineasta en cuestión. El mismo Fons, ahí se empieza a aperturar un poco los sindicatos y les permiten ya hacer largometrajes. Fons, por poquito antes había hecho Fe, Esperanza y Caridad, que en realidad él solo tiene uno de los capítulos. Claro. Caridad, que es maravilloso, quizás una de las mejores películas mexicanas. Sí. Por ese cortito, ¿no? Y bueno, en el caso de Felipe Casals, pues bueno, nos habla de un suceso ocurrido solo 7 años antes. El 68. Que es en 1968, el 14 de septiembre de 1968. Y en el título de la película ya se nota la postura de Casals ante ello. La película tiene por título Canoa, memoria de un hecho vergonzoso. ¿No? Ese es el título al cual Felipe Casals se aboca, ¿no? Para su película. El guion es de Tomás Pérez Turren, un colaborador constante en la obra de Casals, de quizás las mejores películas, si es que se pueden llamar así algunas. Y también un historiador, periodista. Y la película gira en torno a estos 5 trabajadores de la Universidad de la Benemérita, ¿no? Sí, de la Universidad de Puebla. De la Benemérita, Ajá. Sí, de la Autónoma Benemérita. Exacto. Que deciden ir justo en las fechas recién pasadas del grito, ¿no? Del 14 de septiembre, por ahí el puente, digamos, del grito de independencia, deciden ir a escalar el volcán de la Malinche. Así es. ¿No? Y el pueblo más cercano o al pueblo donde hacen una parada a dormir y prepararse para escalar al día siguiente es en San Miguel Canoa, ¿no? Que está a escasos, creo que 15, 20 kilómetros de la capital poblana, pues. Así es, ajá. Y fíjate que es algo interesante, y bueno, como ahorita vamos a comentarlo, y en la historia misma se ve, son tantas circunstancias que se dan porque algunos decidieron no ir al final, ¿no? Como en estas salidas que hemos tenido, ¿no? Que todo el mundo organiza y a la mera hora solamente van unos cuantos. Por X o Y circunstancia, ¿no? Y que bueno, una vez llegando no pueden llegar a su destino final porque les agarra la lluvia. Eso también. Pero antes de todo esto, hay algo también importante y cinematográficamente hablando, cómo está construida la película, que eso también es de llamar la atención. Exacto. Casals por ahí tiene muchas anécdotas y una de ellas por ahí que contaba era que esta película junto con El Apando, bueno, es una adaptación de un texto de José Revueltas. Así es. Y Las Poquianchis, pero todo surgió por una época similar donde en todas estuvo involucrado Tomás Pérez Turren, luego hubo otros guionistas como Javier Robles ya mencionado aquí en el caso de Las Poquianchis, que colaboraban con ellos.
pero decían que todo se había encontrado por esa misma época. Y todo tiene este tono de nota roja, ¿no? Porque así fue el primer acercamiento a las historias o a las películas. Y la película está estructurada de alguna manera similar, partiendo de los orígenes periodísticos de Tomás, el gusto de Felipe. Tomamos en cuenta también que Felipe es de los primeros cineastas estudiados que llegan a filmar a México. Ya había filmado mucho, ¿no? Él estuvo en las Olimpiadas, él filmó muchos de los documentales de las Olimpiadas. Ya había hecho cine, había hecho Emiliano Zapata, ¿no? Con Antonio Aguilar, ¿no? Una película que él mismo dice que hay cosas que dan de comer y ya, ¿no? Que es una película bastante fallida en todos los sentidos, ¿no? Iniciando por el mismo guión. Y en este caso la película tiene un gran apoyo, un gran sustento en el falso documental, ¿no? En lo que se conoce como falso documental, donde se utilizan actores buscando recrear momentos que parecen de una vida cotidiana siendo retratados, pues, ¿no? Sí, la forma en que está incluso el manejo de la cámara, que esto también es fundamental, nos hace la idea de que si fuera un documental. Sí, por eso. O sea, lo que hace es justamente al retratar a los personajes en actividades cotidianas. Yo recuerdo a Salvador Sánchez trabajando el campo, ¿no? Que es su personaje en la película, es un agricultor del pueblo de San Miguel Canoa, y él está hablando a cámara. Hay que tener claro, pues, que se nota en ciertos momentos que esto es actuado, ¿no? Es muy evidente que es actuado. La facilidad del uso del lenguaje que tiene un actor como es Salvador Sánchez, que tiene todo su aparato bucal, ¿no? Bien trabajado, la entonación, obviamente el guión de Tomás busca asimilar más el modo de hablar de la época y del lugar. Y había una anécdota muy interesante de Casals, porque decía que cuando fueron a entrevistar ya directamente al padre, Tomás Pérez Turrén, debajo de la chamarra, de la camisa, llevaba una grabadora, y el padre real, porque ya después, ahorita vamos a ir hablando poco a poco de la historia, el sacerdote, ¿no? Del pueblo, ¿no? Que se convertirá en quizás el protagonista o antagonista de esta historia. Lo que sí es claro es que arquetípicamente hablando es el villano, y el real, pues, ¿no? El personaje real, cuando van y hablan con él para pedirle permiso, porque filmaron ahí 7 años después de este suceso, ¿no? Los ve un poco raros y se da cuenta, ¿no? Que Tomás Pérez Turrén trae algo debajo, y que mientras está hablando con ellos le dice: mire, no hay problema, usted me da 1,000 pesos en la iglesia, delante de la gente, y cada sábado me va a traer 10,000 pesos, ¿no? Y dice, y hay de aquel que se quiera pasar de listo, y dice, de su cajón saca una 45 y la pone en la mesa, ¿no? Dice, salimos y Tomás Pérez Turrén estaba entumido porque dijo: aquí ya nos mataron, ¿no? Y justamente la película tiene ese tono. Es una película muy interesante. Habla, sí, como decíamos, de este suceso, pues, ¿no? Pero ese es el pretexto para hablar de un endioseamiento ridículo, con una figura, una enajenación, con una figura palpable. No estamos hablando de la religión católica, estamos hablando de la representación de la Iglesia Católica en el pueblo, que es el personaje que interpreta Enrique Lucero. Sí, para recordarlo, la muerte que en Macario. La muerte en Macario, un actor extraordinario, y el mismo Casals decía que tenía fama de loco ya, ¿no? Para los 70, 75, Enrique Lucero ya era una persona que en el mundo del cine y del teatro, porque él también hizo muchísimo teatro, ya era una persona que decían: híjole, Enrique Lucero está loco, no te lo recomendaría, y que justo llegan 2-3 días antes de filmar, llega Enrique Lucero y le dice: ¿sabes qué, mano? No puedo hacer esta película, no por cuestiones de religión o de ideología, simple y sencillamente no me siento, creo no tener la convicción como un sacerdote, ¿no? Dijo, bueno, entonces que de pronto alguien al día siguiente, Casals ya estaba muy preocupado, ya estaban pensando en traer otro actor, él seguía como diciendo, él es el adecuado, él lleva la película. Y decían pues que va al camión de vestuario, se pone la sotana y se va. Y ya por la noche están comiendo todos, ¿no? En la mesa de comida de la producción, y que llega Enrique Lucero y dice: ¿sabes qué? Sí voy a hacer la película. Confesé a 3 en este rato que me fui a caminar vestido de padre en el pueblo. Confesé a 3. Y eso nos habla de que 7 años después la ideología era la misma. Sí, esto es interesante, y sobre todo ahorita que tocas el personaje del sacerdote Enrique Lucero, también cómo está
pues vestido, cómo es su fisonomía, porque está prácticamente aludiendo pues al anterior presidente, a Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? O sea, los lentes negros, ¿no? Incluso está casi su corte de cabello es estilo tipo soldado, pues. Sí, claro, era mucho más joven Enrique Lucero que la edad que tenía el presidente, ¿no? Pero es una alusión, pues, visualmente hablando, ¿no? No, sí, se sabe que sirvió en esta idea del mismo villanismo, ¿no? Y de cómo el uso del lenguaje, que ya creo que lo hemos dicho varias veces, es lo más importante, cómo él usa el lenguaje a partir de las emociones de las personas que controla, que es en sí prácticamente el pueblo completo de San Miguel Canoa, ¿no? De cómo los controla con el uso de la palabra, en este caso él llamándole la palabra de Dios, ¿no? Y aquella famosa frase de religión, el opio de los pueblos, pues ahí aplica perfectamente, porque ¿qué pasa con estos 5 trabajadores de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla? Pues llegan al pueblo, empiezan a preguntar, se tienen que quedar precisamente por la cuestión de la lluvia, ¿no? Ya no suben, al menos no ese día, porque tenían planeados irse al día siguiente. Sí, en la madrugada. En la madrugada. En la película se evidencia también que no es todo el pueblo, hay gente del pueblo que los ayuda, ¿no? El mismo personaje de Ernesto Gómez Cruz les da asilo en su casa, donde está su familia, sus hijas, sus hijos, su esposa, pero el cura en la iglesia, durante las misas, ha hecho hincapié de cómo viene este movimiento ateo, principalmente en las universidades, donde se está trabajando el comunismo, y cómo van a llegar a la iglesia. Es el gran enemigo. Es el gran némesis de todo, ¿no? El archienemigo es lo peor que nos puede pasar, y justo los hace estallar con algo que es, creo, increíble dramáticamente hablando. Les dice, van a llegar estos estudiantes y van a alzar la bandera de huelga. Una bandera roja y negra como el demonio. Tal cual, y la gente, es increíble la reacción, ¿no? La podemos ver en la misma película, ves esta reacción de decir, pero ¿cómo puede pasar eso? Sí, o sea, no vamos a dejar que eso van suceda. a violar a nuestras mujeres, van a matar van a a quitar hijos, nuestras casas, nuestras tierras. Bueno, si lo hacemos con un comparativo, hace apenas en algunas elecciones presidenciales metieron el miedo diciendo que íbamos a perder televisiones y propiedades, ¿no? Y de repente la gente cambia rápido sus decisiones. Vamos a un corte, César y amigos de Cinestética, y continuamos con esta película fundamental del cine mexicano, Canoa, de Felipe Casals. Pero quizás sea difícil encontrar a un párroco tan particular. El 7 de diciembre de 1975 inició el rodaje de Canoa. Tuvo una duración de 6 semanas y 4 días y un presupuesto de 3.700.000 pesos. Yo cuando vimos Canoa terminada en los estudios Churubusco, los exhibidores nos dijeron fríamente, nadie va a ir a ver esta película, porque si desde el principio se cuenta el final, a nadie le interesa. Con lo cual, el director de Conacine, el director del Banco Nacional Cinematográfico, Tomás Pérez Torrent, y yo nos quedamos helados. A lo mejor hasta mañana subimos con ustedes. Pues yo sé que en México les gusta estar amparar estudiantes. Y en Puebla. La película se exhibió por primera vez en el Cine Roble el 7 de diciembre de 1975 en las jornadas de la Quinta Muestra Internacional de Cine. ¿Pintor? El de Paredes. No falta chamba. Aquel es el que agarró uno muy chingón en la Vía Olímpica. Estábamos filmando el momento en que uno de ellos, después de que le mochan la mano, voltea a esa cámara y ve la Malinche. Recuerda la Malinche, el cerro de la Malinche. Y estábamos tirados en el lodo, era el último shot. Alex Phillips con Larry Flex, todos los dos en el lodo. Levanta la cabeza el actor y en ese momento Alex me dijo, caray, una banderita nos sería bien útil. Y volteé y a mi lado venía la maquillista, que debía tener en aquel tiempo 55 años, y venía reptando en el lodo con una banderita negra y justo se la puso a tiempo. ¿A qué vienen ustedes? ¿Quiénes son? Trabajadores, señor. ¡Venimos a subir a la Malinche!
Todos estos elementos hicieron de Canoa un filme exitoso. En el Festival Internacional de Cine de Berlín, el 16 de julio de 1976 obtuvo el Oso de Plata y en diciembre de ese mismo año se estrenó comercialmente. Canoa es un testimonial de un hecho vergonzoso. Es un retrato fiel del México rural, de la iglesia y su relación con las esferas de poder, de la impunidad. Canoa es una película vigente que debería ser exhibida en las escuelas como en los años 80. Los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio. Al término de la proyección se paraba y me decía, eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo no es cierto, viejo? Digo, eso no sucedió, eso es un guión que ustedes escribieron. No, mi hijo, esto es real. No puede ser. Es decir, ahí había dos fenómenos. La juventud de los años 80 en el país, los adolescentes, primero, no sabían lo que había pasado en 68, y segundo, anímicamente no podían admitir que se agrediera así a estudiantes. A esas proyecciones sí fui, y fueron largas proyecciones, y hubo muchísimos chavos que se quedaron preocupadísimos del país de donde venían. Muérete de una vez. Luego, entonces la película sí educa. El cine es mucho más cabrón de lo que parece, y para eso está hecho. Cobra la luz. El puente que mandó a hacer en la segunda barranca, 50 centavos. Vinieron los compañeros del CCI a hacer un meeting. Llamó a su gente con la campana, los encerró en la iglesia, les dio harto neutli. Les dijo que ahí estaban los comunistas, que querían llevarse a otros del pueblo para hacerlos ateos y enemigos de Dios. Todavía tenemos más programa, amigos de Cinestética, y bueno, continuamos con esta charla de la película Canoa de Felipe Casals. Y bien, César, a los 25 minutos después de iniciada la película, pues ya entra la presentación de los personajes, ¿no? Y prácticamente entramos a la ficción como tal. Sí, bueno, empezamos en ficción, ¿no? Empieza la película con una llamada telefónica a un periodista, ¿no? Que recibe la información y la está transcribiendo. Lo interesante también de esa secuencia inicial y de apertura es la indiferencia del periodista, ¿no? Es un periodista que recibe la llamada, contesta y dice, sí, matan a 5 estudiantes, que era lo primero que se comunican, ¿no? Trabajadores, estudiantes de la Universidad de Puebla, en San Miguel Canoa, la turba. No se dice cuántos, no se dice cómo, la turba. Y el tipo lo transcribe tal cual, y luego ya empezamos en este recurso del falso documental o del documental dramatizado, donde los personajes actores nos hablan a cámara, donde hay un guión evidentemente escrito, ¿no? Eso es fácil de denotar, porque es evidente que Casals quiere que sepas que esto es actuado. Pasan, sí, como dices, 25 minutos hasta que entremos a los personajes, que podríamos pensar que son nuestros protagonistas. Pero yo creo que siguiendo las estructuras dramáticas de Sitfield, de Mackie, del mismo Aristóteles, el protagonista siempre fue el pueblo. Sí. O sea, nuestros 5 trabajadores se convierten en un pretexto, ¿no? Para sí hablarnos a modo de crónica, que es lo que hacen, repito, estos 25 minutos de contexto. Nos dicen quién es el pueblo. Empiezan hablándonos de a qué se dedican, nos empiezan hablando de qué hay en el pueblo, y poco a poco va subiéndose de tono hasta que empiezan a hablar, es que el señor sacerdote no es lo que dicen ser, es que el señor sacerdote es tal y tal y tal y tal, y aquello empieza a escalar de tal manera que en un momento tú dices, ay, esto está feo. Sí, hay las dos visiones. Y luego y lo hacen los mismos personajes que suponemos, pues, ¿no? Que en ficción son habitantes de San Miguel Canoa, y de pronto dicen, pero hay gente que los protege. Y de pronto habla alguien ahí de presidencia municipal y dice, no, es que el señor cura ha hecho tanto. Nos ha ayudado a cobrar el peaje del puente. Metió el agua. Él consiguió que metieran el agua, hizo tal cosa. Y minutos antes teníamos un personaje que decía, ¿cómo nos cobran por el puente? Pero no entiendo, ¿no? Entonces, había una gran diferencia de opiniones, y Casals nos empieza a meter
con estas escenas, con estos montajes, nos empieza a meter en esta dinámica de confrontación. Y creo que eso es, en la obra en general de Felipe Casals, y sobre todo esta época, las tres mencionadas, Canoa, Las Poquianchis y El Apando, es la época, creo yo, más interesante de su cine. Es un cineasta que confronta. Su película, te guste o no, yo nunca he conocido a alguien que no le guste Canoa, pero seguro habrá. Te guste o no, es una película que te confronta. Y va desde su manera de contar las cosas, pero también su manera de filmar. Ya en el oficio cinematográfico, en la dirección cinematográfica, es un director que tiene close-ups, que tiene estos planos cerrados de las caras de los personajes, o medium shots, tomas medias de la cintura hacia arriba, donde no hay lo que conocemos normalmente como un overshoulder, o como un hombro por encima. Donde tienes un personaje, uno frente al otro, y la cámara está detrás de uno de ellos, ¿no? Dándote la espalda. Cognitivamente te suaviza un poco lo que el otro está diciendo, la misma lectura de esa escena, de lo que está pasando, se suaviza ante tu cerebro. Pero Felipe Casals no hace eso. Felipe Casals filma al personaje, y filma al personaje que está diciendo tal cosa. Es frontal, pues. Totalmente. Lo busca mucho. Y es justo eso, la frontalidad. Y sus personajes giran en torno a ello. El mismo sacerdote, Enrique Lucero, en la ficción, pues, está confrontando todo el tiempo. Y es justo el uso de la metáfora del personaje como lenguaje hacia sus adeptos, que los confronta usando las metáforas. Y les dice, ¿ustedes quieren que pase eso? O sea, ¿ustedes quieren que llegue el comunismo y que los colores del diablo se apoderen del pueblo? O sea, todo por lo que ustedes han trabajado. ¿Quieren eso? Porque la palabra del Señor dice esto. Claro. Y utiliza las metáforas. Utiliza el desconocimiento del pueblo y la devoción para aprovecharse de ellos y lograr lo que al final logran. Linchar a estos 5 estudiantes donde comentábamos trabajadores, donde 2 de ellos mueren. Es que es interesante, incluso uno como espectador se logra confundir porque el pueblo mismo piensa que son estudiantes. Los confunde con estudiantes. Porque es lo que él comunica. Y previamente se menciona en la película que habían llegado unos estudiantes, posiblemente de la Ciudad de México, de la UNAM, del Poli. Sí, porque no se sabían de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen, y que habían entregado propaganda, y que, bueno, pues... Marxista, evidentemente, rojo, y desde ahí viene esa confusión del mismo pueblo, ¿no? Piensa que son estudiantes. ¿Dónde está cuando los están linchando? ¿Dónde está la propaganda? ¿Dónde están los demás comunistas? ¿No? Les empiezan a interrogar. Ahí la manera de contarla de Felipe Casals es impresionante, ¿no? La cámara está en el hombro de Alex Phillips, pero como filman esas secuencias con lluvia y demás, pero no solo apelando a un dramatismo romanticista, sino una tensión, el sonido constante de la lluvia. El montaje lo hizo Rafael Ceballos, ¿no? Un montajista bastante popular de aquellos años, que hizo mucho cine, pero realmente yo creo que cualquier espectador más adulto o más siendo padre ve eso y dice, esto es lo peor que le pueden pasar. Ves la desesperación de los personajes gritándole, pero señora, yo no soy comunista, yo no soy estudiante, soy trabajador, vengo a escalar, y la ignorancia del pueblo al no escuchar. Esa es la predominación máxima como premisa de la película de Casals. Yo quedo sorprendido en esa secuencia. Que aparte es larguísima, dura como 20 minutos la golpiza. El linchamiento, pero hay una parte, no sé si recuerdes, donde los están arrastrando, le cortan a uno un dedo, y de repente vemos a 2 personajes y que se platican, hola fulanito, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? La indiferencia total en medio de un asesinato, de un homicidio, de varios homicidios. Es impresionante, yo sigo pasmado con esa secuencia. Totalmente. Y hay momentos donde también hay está en el momento álgido del linchamiento y de repente Casals nos mete una secuencia, más bien la entrevista que le hacen, que según le van a hacer al personaje del sacerdote. Está en medio y de repente con un traje negro, ¿no? Dice, pues la verdad, dice, yo no recuerdo quiénes eran, pero porque yo no estaba. Te suaviza la tensión porque minutos antes estás con todos los nervios, sobre todo la primera vez que lo ves, ves la película, que ya a qué hora los van a matar, y de repente mete esa, con toda la intención, como suavizarte, como también confrontarte, como parodiar también al... Suavizar el ritmo de la película, de ese pero momento. La emoción del espectador es así como decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me metes a este hijo de...? Y sobre todo a ese tipo,
odias, ¿no? Dices, te acabo de ver ahí. Y tú fingiendo que estabas enfermo. Una víctima, sí, que no pudo salir de su casa porque se sentía mal. Sí. Eso es, y en ese sentido, quiero que no se me malinterprete, es una buena forma de manipular la historia, la misma historia, pues. Y eso es la genial. Chamba del director hay que manipular. Eso está muy bien empleado en ese. Sí, es la época lucidísima, ¿no? Súper consciente de las labores discursivas del cine, ¿no? Casals la tiene clarísimo, desde los 25 minutos de introducción del pueblo, nos perdemos, nos hace simpatizar con estos trabajadores, ¿no? Porque son gente muy inocente, gente muy humilde, no caer en la palabra común, porque no lo son, ¿no? Pero justamente tú dices, bueno, comparado con las arpías que vi al principio, estos me caen bien, conociendo o desconociendo. Yo vi esta película, mi mamá me la puso a los nos acabamos identificando con ellos en algo, de alguna forma. Porque era una aspiración y justo los ves, porque es una escena muy sencilla, incluso de cómo está filmada, que son un par de planos, como empiezan a decidir, ¿y qué vamos a hacer? No, pues vamos, tú ya subiste, no te creo. Todo el mundo hemos pasado por eso. Cientos de miles, ¿no? O sea, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, claro. En cualquier posición laboral, con tus compañeros de trabajo, llega el que te dice, yo puedo más que tú, y dices, tú. Poco, ¿no? Vamos, y se vuelve una discusión coloquial, común, y vas de la mano con ellos, pero luego llegan y se enfrentan a este monstruo, ¿no? Que, ojo, no hay que echarle todo al curita, también el pueblo hizo su parte. No, claro, por supuesto, incluso al final vemos que se habla de que no hay responsables del todo. Es decir, nunca se atrapó nadie. Nunca se atrapó y lo poco que se atrapó salió al poco, ¿no? Creo que el padre siguió en el pueblo. Sí, claro, claro. Casals, años después, cuando está haciendo la investigación de la película, va y habla lo que con la anécdota de hace rato, ¿no? De que el tipo sacó una 45, él era el mismo sacerdote. Esto, a final de cuentas, también nos muestra, o por lo menos hasta ese momento en el cine, nos mostraba esta parte de ese México bárbaro, pues, ¿no? De manera que sigue visual, existiendo. Que sigue existiendo, pues. Desafortunadamente. Sí, seguimos teniendo nuestros canoas en distintos momentos, ¿no? Y a proporciones a veces ya más grandes. Mayores, ¿no? Digo, cualquier muerte, el Islam, el Corán, por ahí tiene una frase maravillosa que decía, salvas a una persona y salvaste al mundo. Pero matas a una persona y acabas de matar al mundo. Hiciste un genocidio, ¿no? Claro. Y es lo mismo, ellos hicieron lo mismo. Sí, entonces es una película que, para ir cerrando ya este programa, ¿por qué, César, la consideras tan importante? Amén de estos elementos que ya mencionamos, ¿por qué Canoa tiene que ser y no tiene que olvidarse en ese sentido? Porque justamente, ¿no? En la cuestión cinematográfica, empezando por ello, ¿no? Que es lo que nos toca, es un acierto impresionante en todos los sentidos. La misma fotografía de Alex Phillips Jr. Ya es Jr., ¿no? En este caso. Alex Phillips Jr. ya en los 70 ya el papá ya estaba más retirado, no sé si ya había fallecido, pero ya era Alex Phillips Jr., ya nacido en México y demás. Pero es una fotografía muy sobria, que te deja contar la historia, que te deja ver la historia, que te deja vivir los personajes, la cámara que contábamos de Casals, esta frontalidad, ¿no? Esta confrontación constante a la que te invita, un ejercicio de guión y de montaje maravilloso, ¿no? De ir trabajando las labores discursivas de la película. Eso es en lo cinematográfico. Y en lo emocional, digamos, o en el registro ya también histórico, pues es algo que tenemos que conocer, ¿no? Evidentemente hay versiones distintas que se dice, sí, el hecho fue así, pero la película del señor Casals modifica esto, no fue de tal manera, murió por esto, no fue exactamente que lo mató a machetazos, sino lo mataron, se murió así, sino... XYX, al final lo mataron, exactamente, pues, ¿no? Y es la razón más importante, creo yo, por la que hay que verla, ¿no? Así es. Bueno, pues así es, César y amigos de Cinestética, llegamos a la parte final de nuestro programa. Vamos a continuar con este serial y con más películas, por supuesto, en futuros programas. Gracias, César. Muchas gracias, Lalo. Y quédense en Cinestética, en el podcast y en la programación de Radio UAC. Señor, que soy culpable, sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Cinestética. You talking to me?
Sinestética. Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Sinestética.